conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos 22 al 24. Allí se nos narra la historia de un hombre ciego que fue llevado a la presencia de Jesús y a través de un milagro recibió la vista, pero más allá de la vista recibió vida eterna y una vida espiritual abundante. Versículo 22, allí en Marcos 8 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Es curioso que no dice que le rogaron que lo sanase. Parece que estas personas le dieron la libertad a Jesús de que él hiciera lo que él quisiera con esta persona. Y ese es un buen punto de vista para tener una buena relación con el Señor, que Él haga con nosotros como Él quiera. Siempre habrá cosas buenas y siempre habrá cosas mejores que las que nosotros deseamos o queremos, porque Él es sabio. Ahora, nuestra vida se ve reflejada grandemente en este pasaje, de cierta manera. Por ejemplo, el hecho de que todos nacimos ciegos espiritualmente, el hecho de que personas estuvieron orando por nosotros, intercedieron por nosotros delante del Señor, y el hecho de que en respuesta a esa oración Jesús vino y tuvo un encuentro personal con nosotros, sanándonos de la ceguera espiritual y dándonos vida abundante. Es una maravilla entonces el paralelismo que hay entre este pasaje, que vamos a encontrar cosas muy sorprendentes, y nuestra vida en el diario caminar. En el versículo 23 parte A dice, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. Y a mí me habla o quiero entender aquí que para Jesús es importante estar a solas con nosotros en muchos momentos. Realmente la reunión de la asamblea, de la iglesia en pleno, allá en la sala de reuniones donde cantamos y adoramos, pues hay mucho gozo y mucho deleite, mas esto tiene su parte de muchísima importancia para la comunión con Dios y con los hermanos, pero hay momentos que son irreemplazables en la intimidad con Dios. Hay cosas que solamente se logran allí. Yo personalmente creo que he recibido más ministración de Dios, más comunión con Dios en mi lugar íntimo, en mi lugar secreto, que lo que he recibido en la iglesia. Evidentemente no son cosas que están compitiendo, sino que cada acto de estos pues tiene sus ventajas particulares, cada cual. Entonces, es algo que nos robó la religión, esa capacidad de conocer al Señor personalmente, ¿sí? Cuando se va a hacer, cuando la comunión con Dios es a través de una institución o a través de una persona que supuestamente pues tiene como una intimidad mayor con el Señor y esa persona me sirve de trampolín, pues puede que tenga su mérito, no lo sé, pero te aseguro que el Señor ama la intimidad con cada uno de nosotros y su corazón se alegra muchísimo en el momento en que apartamos el tiempo para estar con Él. El Señor se alegra grandemente con nuestra presencia. De eso puedo estar absolutamente seguro y la Biblia también lo dice, ¿sí? Él nos anhela celosamente. Entonces, no olvidemos pues que las personas son, la iglesia son personas y no son instituciones, mucho menos edificios. Y puede que nosotros tengamos planes muy emocionantes y peticiones muy grandes y visiones inmensas en cuanto a todo lo que sea nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, pero el Señor realmente quiere deleitarse con nosotros en la intimidad. De pronto nosotros soñamos con un gran ministerio, pero el Señor lo que quiera es estar lavando platos con nosotros, ¿sí? Me viene a la mente la biografía por un momento del hermano Lorenzo, muy interesante. Ahí se encuentra en internet, de este hombre que conoció a Dios de una manera tan íntima, que recibió propuestas de reyes y gobernantes y personas muy, muy importantes. Y él como monje prefirió seguir lavando platos en el sitio donde
se había recluido porque allí conoció al Señor y de hecho pues él entendió que su tarea en esta vida primordial era tener comunión íntima con el Señor a solas. Y fue un hombre con una vida plena y que dejó un legado grande, ¿cierto? Muy interesante la historia de Rick Joyner, este gran profeta reconocido pues en nuestros días como uno de los profetas de Dios en nuestro tiempo, como Dios un día lo llamó a hacer un viaje en motocicleta. Ahí lo encuentran en internet, Rick Joyner. Eh, eh, Buenísimo pues toda la narración de cómo el Señor disfrutó de andar en motocicleta con él, de bañarse en un lago y todas estas cosas. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros. Realmente son las cosas que Él aprecia y valora, que seamos los que somos, teniéndolo a Él en cuenta en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento de nuestros días, sin esa solemnidad pues de la religión. A mí la religión me acuerda las palabras de aquella mujer que fue a visitar la tumba de Jesús, que no lo encontró, y Jesús se le apareció, ella pensó que era el jardinero, que era el hortelano, y le dice, Señor, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y realmente eso hizo la religión, secuestrar a Jesús para que la gente no lo encontrara, sino a través de cierta clase de personas. Pero aquí está Jesús llevando a este hombre a solas, sacándolo de la aldea y teniendo comunión personal con él, ¿cierto? Hablando a la intimidad con él. Esta conversación, pues realmente no sabemos cómo salió a flote. Eh, Tuvo que haber sido que el Señor la contó, tuvo que haber sido que alguna vez la samaritana contó su testimonio, porque la conversación que ellos tuvieron allá en la intimidad, pues realmente no sabemos cómo se hizo público. ¿Sí? Ahora dice la parte B del versículo 23, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Y entonces aquí vemos ese trato tan personal del Señor, ¿cierto? Es triste que hay veces sentimos como que Jesús nos escupe en la cara. Hay veces nos parece que el Señor no nos está respondiendo como nosotros queremos que nos responda, que no nos está dando lo que nosotros esperábamos, que no está haciendo las cosas a la manera en que nosotros pensábamos. Y entonces tenemos que entender que Él tiene sus métodos y sus maneras y que todo lo que Él hace surge del amor, de la sabiduría y de la comunión con el Padre. Ahí está, haciendo algo que no había hecho nunca antes, ¿cierto? Vemos que a los enfermos los sanó de otras maneras. Una vez, pues como la más extraña fue cuando hizo barro con saliva y la aplicó a los ojos de aquella persona y restauró la vista. Sí, pero sabemos pues que no hay un método exclusivo para la sanidad, que todo depende de la comunión con el Padre y la estrategia que el Padre entregue a su Hijo, nos entregue a nosotros en todo momento, para toda situación. Entonces aquí no caben pues los métodos religiosos y repetitivos, porque de eso no se trata. Dice, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. O sea, hubo dos actos, ¿sí? El primero, el de escupirle en la cara, y a mí pues me causa gracia, digamos, la humildad de este hombre que pues recibe la escupa y no dice nada. Pues a mí me escupe y yo le saco la mano y le... mentiras, sé que no reaccionaría como de muy buena manera cuando creo que Jesús me está escupiendo. Realmente si el Señor nos escupiera, que no lo hace, pero si lo hiciera, lo haría por bien, por supuesto, siempre sería para bendición nuestra, para alcanzar un propósito. Entonces, aquí está ese método tan personal y tan particular. Ahora recuerdo a Pedro cuando fue restaurado, cuando Jesús resucitó y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Digamos, borrando aquellas 3 negaciones que Pedro había hecho del Señor, viene a restaurarlo en cuerpo, alma y espíritu, pero en esas, cuando están Jesús y Pedro a solas en la intimidad, Juan, el apóstol Juan, se acerca, muy curioso el hombre, y Pedro, siendo como es, pues le pregunta, bueno Señor, ¿y este qué? ¿Qué vas a hacer con Juan? Y la respuesta del Señor es bastante dura para con Pedro, y le dice, en palabras pues digamos colombianas, mire, eso a usted no le importa, sígame. Si yo quiero que Él permanezca hasta mi segunda venida, eso es entre Él y yo. Entonces debemos entender que hay un plan para cada uno de nosotros y que no debemos codiciar lo que Dios ha dado a otras personas. Él sabe cómo y por qué hace las cosas, ¿sí? Hay gente que sueña con servirle al Señor de una manera gigantesca
de ministrar a multitudes o de ser instrumento en los dones de Dios, porque qué bonito es escuchar las palabras de un profeta, de un buen maestro, ver esos milagros sorprendentes. Cuando uno pasa a ver videos de TV Joshua, por ejemplo, pues quién no se maravilla viendo esas campañas por todo el mundo con todas esas obras maravillosas, esas señales, prodigios, milagros portentosos que están sucediendo hoy día a través de muchos ministerios, y cómo Dios a unos los prospera de una manera extraordinaria y a otros les da elocuencia, a otros les da gracia para ciertas cosas, y nosotros pues no se trata que pidamos es decir, es mejor: Señor, estoy en tus manos, ¿qué es lo mío? Muéstrame cuál es tu plan para mi vida, y Él lo mostrará y lo hará, y sea grande o pequeño, sea que tenga que ver con riqueza, fama, reconocimiento, poder, cualquiera de estas cosas, pues será para bien. Y a nosotros que nos dé lo que Él diseñó para nuestras vidas, y ese será el plan que nos hará felices, a través de los cuales hallaremos la felicidad en esta tierra, saber que estamos en la plena medio de su voluntad, ¿sí? Que tenemos la certidumbre que estamos haciendo para Él lo que Él nos encomendó, y que estamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos. Más allá de eso, es fatuo, pues, es una insensatez pretender obtener lo que el Señor le haya dado a otros si no es para nosotros, y ya. Versículo 23, en la parte C dice: y le preguntó si veía algo. Y aquí se pone muy interesante el pasaje. De hecho, pues sí sabemos que cuando el Señor pregunta algo, realmente Él no está pidiendo información, sino que nos está, que quiere que nosotros mismos identifiquemos la situación en la que nos encontramos en ese momento, ¿sí? Cuando Él quiere ministrar más allá, más profundo, seguramente nos hace una pregunta que nos va a hacer reflexionar. Y es fácil, pues obviamente hay una pregunta sobre lo natural. ¿Ves algo? Por supuesto. Pero si el Señor nos pregunta ahora a los que no padecemos de ceguera: ¿ves algo? Realmente es una pregunta bastante profunda. No es algo superficial, algo en lo que creo que nos haría reflexionar durante mucho tiempo, hasta que hallemos una respuesta, y esa respuesta nos va a traer, nos va a revelar nuestra posición respecto a ese asunto. Entonces el Señor te puede estar preguntando hoy, con esta simple parte de este versículo: ¿ves algo? ¿Qué estás viendo? Porque generalmente cuando notamos una necesidad, no es para que la echemos en hombros de otros, sino para que nosotros tomemos la delantera en suplirla y ser instrumentos de Dios en eso. A los que se les revela alguna situación, algún problema, con seguridad no es para que juzguen y para que critiquen, sino para que pongan su grano de arena en la corrección de las cosas. Versículos 24 y 25 dice: Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Entonces aquí es donde viene el título de la enseñanza, ¿sí? Los hombres árbol. Porque por un momento este hombre vio a los hombres como a los demás hombres, los vio como árboles y los veía que andaban. Ahora, parece que pues no era ciego de nacimiento, porque si es capaz de identificar un árbol de lejos, pues es probable que ya haya visto árboles, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? Es muy extraño, parece que como que el milagro no salió a la primera, como que Jesús se equivocó, como que tenía que recalibrar otra vez los ojos de este hombre para que viera bien, pero realmente no es así. En Jesús nunca nada está suelto, nunca queda nada en el aire, no hay cabos para atar, sino que al contrario, hay algo aquí para meditar. ¿Qué significa ver a los hombres como árboles? Y antes de dar la respuesta, quiero decirles que yo realmente veo los hombres como árboles. O sea, yo no tengo en este momento una autoridad moral para enseñar lo que estoy enseñando, pero sí tengo una autoridad escritural, porque ahí está revelada para toda la humanidad, y son palabras
que Dios dio para todos los hombres y cualquiera de nosotros puede usar para edificarse y edificar a los demás. Alguna vez nosotros nacimos de nuevo. Digamos que este hombre fue restaurado en su visión, pero le faltó algo y debía ir más profundo en el Señor para que fuera completamente restaurado, no solamente en la vista natural, sino en una vista, en la espiritual, digamos, en la emocional, en la manera en que se percibe a los hombres, a la humanidad en general. Hay un pasaje bíblico donde Jesús dice que tuvo hambre y fue y vio una higuera a lo lejos que estaba llena de hojas. Cuando llegó acerca de la higuera, vio que no tenía frutos y la maldijo. Ahora, sabemos que la higuera es una planta que antes de dar hojas, primero da frutos, no. Lo leí por allí en algún lugar alguna vez. El hecho es que cuando la higuera manifiesta hojas, ya debe estar llena de frutos. Y Jesús maldijo esta higuera porque no halló fruto en ella y dice que la higuera se secó. Algunos dicen que se secó instantáneamente, otros dicen que al otro día al pasar vieron que la higuera ya estaba seca. Entonces, los árboles están hechos, diseñados por Dios para dar fruto. Y ese fruto debe ser para beneficio de los demás, ¿cierto? Uno no ve un árbol de naranjas comiendo naranjas, etcétera, etcétera. Ni a la higuera comiéndose sus propios higos. Se da fruto para que otros disfruten de ellos, para bendecir a otros y bueno, nosotros tomamos fruto de los otros. Así funciona el asunto. Entonces, cuando el Señor maldice la higuera se seca y este hombre está viendo a los hombres como árboles. Si yo uno estas cosas, me atrevo a interpretar este pasaje que nosotros vemos los hombres como árboles cuando pretendemos de ellos sacar algo a favor nuestro. O sea, si ellos tienen fruto, entonces nos interesan, pero si no tienen fruto, los maldecimos. Ahora, tenemos que entender que en su propósito el árbol debe dar fruto para los humanos o para los animales o para en sí mismo pues reproducirse porque ahí está la semilla, ¿sí? Un árbol que no da fruto no tiene sentido, ¿sí? Cualquiera sea el fruto que dé. Hay árboles pues que no son frutales, sí, pero dan cobijo, dan alegría, dan sombra, siempre tienen un propósito y lo deben cumplir. Si no lo cumple, entonces reciben maldición, dice según el pasaje pues aquel que habíamos leído. Pero los hombres, los seres humanos, no son árboles. Nosotros, si nos interesamos únicamente por las personas que nos bendicen, si solamente a estas personas que vienen con su fruto en la mano les damos las bienvenidas, le demostramos afecto, cariño, amistad, si solamente a estas personas las recibimos en casa con alegría, los escuchamos o les ministramos, entonces nosotros estamos todavía mal de nuestro corazón y aunque tengamos vista físicamente 20/20, estamos viendo a los hombres como si fueran árboles, solamente interesados por lo que pueden darnos a nosotros. Y entonces aquí entra el consejo de la palabra de Dios, porque lo que necesitamos entonces es tener amor por las personas, ¿sí? Por eso digo que yo no tengo, digamos, una autoridad moral para dar esta enseñanza, porque realmente yo todavía en mi corazón veo en gran manera a los hombres como árboles. Cuando me llama un cliente que sé que me va a producir, entonces a ese le dedico mucho tiempo y mucho esfuerzo y le presento mucho aprecio y muchas cosas. Ahora, la verdad surge pues naturalmente, no lo hago por engaño, pero no trato así a las demás personas. Y resulta de que como nosotros tratemos a las demás personas, a ese venezolano que está pidiendo confites en el semáforo, a ese drogadicto que sabemos que desperdició su vida y que naturalmente no tiene manera de recuperarse, aquel niño pobre, ¿sí? Aquel hombre que no es brillante, que no es inteligente, que digamos voy a decir una palabra brusca, ¿cierto? Un tonto.
Si rechazamos a todo este tipo de personas, necesitamos otro toque del Señor. No estamos viviendo la vida, el amor, como debe ser vivido. Estamos viendo a los hombres como árboles. Entonces, yo lo confieso, a mí me falta muchísimo de esto, muchísimo. Pero aquí estoy dando una enseñanza y confío que al terminar Dios ministre a mi vida y ministre a nuestras vidas para que cosas en nuestro corazón sean transformadas. Entonces, ahora es necesario desembocar este tema hablando del amor, porque la única manera que a nosotros nos va a permitir ver a los hombres como hombres, es decir, mirar a los hombres como Dios los ve, ¿sí?, es recibir de Dios ese segundo toque, esa segunda administración. Dice que Jesús volvió a poner sus manos sobre él y ya el hombre fue restaurado y ya vio a todos normalmente, en la manera en que debía ser visto. Pues vuelvo y repito, es una representación espiritual, una muestra de lo que hay en muchos de los corazones de los cristianos y de mí mismo, como lo dije, en el mundo pues, por todas las generaciones. Pues. Entonces, para hablar del amor tenemos que saltar del idioma español al griego. Yo pues, no acostumbro a usar este tipo de palabras en mis enseñanzas, ni las raíces pues profundas, primero que todo porque no conozco los idiomas, lo que haría sería repetir como un lorito cosas que no he estudiado, y lo otro porque bueno, hay suficientes traducciones para uno cotejar y sacar pues conclusiones en los pasajes que son complicados. Pero aquí sí es necesario porque el español es un idioma muy pobre a la hora de describir el amor, ¿cierto? Hay muy pocas palabras y hay sinónimos muy pobres para hablar acerca de esto. Distinguimos un poco, por ejemplo, entre amor y cariño, amor y ternura, pero generalmente se le dice amor a cualquier sentimiento, puede decirse bonito, ¿sí? Se siente amor, se llama amor a lo que se siente por la madre, también se llama amor a lo que se siente por la novia, también se llama amor a lo que se siente por el equipo de fútbol que cada uno sigue, y se le llama amor al dinero, etcétera, ¿sí? Pero el griego sí tiene 4 palabras que se han repetido pues hasta el cansancio en las iglesias, este tipo de enseñanza, pero es necesario pues que hoy lo traigamos una vez más porque mucha gente no lo ha escuchado y porque simplemente necesitamos que se nos sea refrescada pues la enseñanza. Entonces, como primero está aquel amor llamado eros, de donde sale pues la palabra erótico. Entonces es un amor pues hormonal, es un amor sexual, es un amor apasionado, es un amor, digamos, que sienten igualmente las bestias, los animales y los hombres. Es algo que surge como de las hormonas, ¿sí? Es esa atracción primaria hacia las cosas o a las personas bonitas, ¿sí? O atractivas o sensuales. Digamos que podríamos decir que es el amor del que habla el reggaetón, ¿sí? Es un amor que brota de nuestra naturaleza carnal. Y bueno, es un amor que todos en algún momento hemos sentido, probablemente el amor que tenemos por nuestra pareja, pues un día comenzó de esta manera, es muy probable y es positivo, sí, que haya esa atracción física hacia la persona, pues que es nuestra pareja, pero si el amor no salta de este paso, entonces es el tipo de amor que se acaba fácilmente, porque la atracción algún día termina, ¿sí? Y bueno, es ese amor que dura 3 años, del cual la gente dice que a los 3 años muere el amor y entonces ya vienen los divorcios. Si no se salta a la segunda, digamos, categoría de amor, si así se le puede decir, pero bueno, ya vemos la segunda palabra, ¿sí? Es el amor fileo. Este ya es el amor filial. El amor que se siente en familia, ¿cierto? El amor del padre por la madre, el amor de los hijos, el amor de los primos, de los hermanos, bueno, etcétera, todo lo que hay dentro de la familia, esa relación filial que nos une a unos con otros. Dentro de este amor filial hay otro amor que se puede añadir en este mismo punto, que es el amor estorge, ¿sí? Este se refiere al amor que viene por las relaciones con las personas con las que vivimos a diario. Entonces es porque recibimos un buen trato o damos pues un buen trato,
porque hacemos algún tipo de favor, porque somos buenas personas, recibimos beneficios, recibimos buenas palabras, compartimos sentimientos. Realmente este amor, si el eros pertenece al cuerpo, es un amor, digamos, carnal, este amor pertenece al alma, es un amor basado en sentimientos que se crean a base de buenas acciones, a base de compartir y de tener cosas en común. Entonces, si la pareja, si el matrimonio comienza por un amor erótico, pero no da el salto a este amor filial, a este reconocer a la otra persona por lo que es como persona y amarla como lo que es por ser ella misma, cuando ya su físico empieza a deteriorarse, entonces se acabó la relación y vamos por otro amor erótico, y entonces ahí es donde vienen los 3, los 4, los 5 divorcios, y la persona nunca recibe pues la satisfacción de una buena relación matrimonial que dure pues muchísimos años. Pero está entonces bien el otro amor, el amor más grande, del cual es el que debemos recibir, ¿cierto? Para lo cual está enfocada esta enseñanza, que es el amor ágape. El ágape es el amor de Dios. Solo quien lo ha recibido de Dios puede manifestarlo a los demás. Este amor no surge ni de la carne, ¿sí? O sea, no tiene que ver con el cuerpo ni con las hormonas, no tiene que ver con las emociones, tiene que ver y surge de una relación con Dios. El amor de Dios, el amor ágape, digamos que está descrito en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 8. Dice este pasaje: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Entonces, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo habló acerca de los dones espirituales y les entregó una prominencia, ¿cierto? Una utilidad dentro del cuerpo de Jesucristo de una manera excepcional. Es maravilloso el fluir en los dones del Espíritu Santo. Son regalos de Dios bastante útiles para predicar el Evangelio, para mostrar el amor y el poder de Dios a las personas, pero Él da un salto astronómico, años luz, y dice, hay algo más grande que todos estos dones, se llama el amor, y la palabra que Él usa es ágape específicamente. Y termina en este parte del pasaje que acabamos de leer, casi que desechando aquello que había dicho. Ahora, no desechando, digo casi desechando aquello que había dicho. Porque él dice, bueno, está bien, les aconsejo, les recomiendo a todos que busquen ser profetas, porque la profecía es muy útil, ¿sí? Pero, y les insto, los exhorto a que hablen en lenguas. Él dice, yo hablo muchísimo en lenguas cuando estoy a solas, y angélicas y humanas y todas aquellas, pero si no tengo amor, nada soy. O sea, todo aquello que es codiciable en la iglesia, nuestras hermosas reuniones, nuestra espectacular adoración, todo ese corazón derramado delante de Dios en adoración, cuando nos quebrantamos, sentimos esa mirada del Señor que se posa sobre nosotros y no podemos aguantar, sino que caemos de rodillas en ese acto de adoración profundo, y después nos movemos en milagros, profetizamos y aún hacemos cosas tan loables, ¿sí?, tan dignas de ser exaltadas, como por ejemplo dar todos nuestros bienes a los pobres, o hacer una manifestación de fe, hacer, digamos, un tipo de locura como caminar sobre las aguas sin hundirnos, cosas que son admirables y que todos deseamos y anhelamos, pero si no hay ágape, dice, nada soy. Entonces ahí está la diferencia, digamos, entre, podríamos decir, que falsos maestros, ¿sí?, y falsos apóstoles y estas personas. Los dones son genuinos. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en tu nombre, Señor, profetizamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y bueno, este pasaje lo uso muchísimo porque realmente es muy actual, ¿sí? Entonces,
Hablar en lenguas y profetizar son cosas que cualquier creyente debía aspirar. Pero más allá de esto está una aspiración mayor de la cual si no tenemos, pues nada somos. Y ya, así de sencillo. El apóstol Pablo lo pone en balanza y aquí no es nada romántico, sino que por el contrario es contundente. Si no hay ágape, no hay nada. Si dentro de la iglesia no hay ágape, ustedes tienen un club social, ¿sí? Ustedes se reúnen para verse bonitos, para no sentirse solos, para tener una experiencia comunitaria, aún para hablar en lenguas, profetizar, enseñar, aún para entregar diezmos y ofrendas, y hasta si llegaran a dar su vida por otra persona y no tengo amor, nada soy. Y uno dice, y es que se puede dar la vida por otra persona, se pueden dar todos los bienes por otra persona sin tener ágape. Sí, el apóstol lo está diciendo. Hay gente que hace cosas para que los vean. Hay gente que ha dado su vida por una causa, porque quieren que su nombre, ¿sí?, permanezca, o por venganza simplemente, o bueno, etcétera. Por una causa perdida, para que sean escuchados, para que su causa vaya más allá de sus días, pero no porque en sí propiamente tengan amor. Y ese amor es hacia aquellos que no nos manifiestan fruto. Aún las cosas que consideramos muy espirituales y sublimes, si no hay ágape, no son nada, no sirven para nada. Entonces, el versículo 4 continúa el apóstol la narración y ya describe lo que es el ágape, ¿cierto? Dice que el ágape es sufrido. Bueno, todos hemos sufrido en el amor, entonces puede que haya un poco de ágape allí. Sí, es posible. Sigue diciendo, es benigno. Por supuesto, cuando estamos enamorados queremos hacer el bien. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Ojo, contrario al amor eros, contrario al amor filial, contrario al amor storge, que sí busca lo suyo. Estos amores buscan llenarse de alguna manera, ¿sí? Dice, no se irrita, no guarda rencor. Bueno, esto yo no lo he sentido verdaderamente. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ojo a la parte 8a, el amor nunca deja de ser. Es fácil hablar del amor, pero es difícil para una persona como yo que no me atraviese el corazón estas palabras, ¿cierto? Como que un hacha lo parte a uno y bueno, la Biblia dice que su palabra es tan poderosa que lo pone a uno frente a un espejo para que uno realmente se vea como es. Y confieso mi gran necesidad de manifestar este amor a la humanidad. Y pido en el Señor realmente que un día Él me permita ser instrumento de su amor para las personas que me rodean, grandes o pequeños, ricos o pobres, feos, bonitos, etcétera. Si no hay este amor en la iglesia no es más que un club social. Si no hay este amor manifestado, si no hay ágape en nuestras reuniones, si no hay ágape en nuestras enseñanzas, si no hay ágape en nuestras vidas, entonces somos religiosos, somos fariseos, somos uno más del montón y lo vamos a ver más adelante. Muchas cosas se han dicho y se han escrito acerca del amor, desde el amor pasional, ¿sí?, aquel amor eros, hasta este amor ágape del que habla el apóstol, y son pocos los que realmente lo conocen y lo han vivido y pueden decir que han sido llenos. Pero una cosa sé, con toda seguridad, la fuente de este amor no es el corazón del ser humano. Este amor no puede nacer de nuestro interior, nace del corazón mismo de Dios y nosotros solamente podemos ser canales para que Dios manifieste ese tipo de amor a la humanidad. Nadie puede decir yo tengo amor ágape. No existe en el ser humano, no es propio nuestro, al menos mientras estemos en esta naturaleza, en este cuerpo. Lo que sí podemos es ser canales de Dios para manifestar su amor a los hombres. Entonces, el amor parece ser débil, pero realmente es muy fuerte. El amor, este tipo de amor es el que lo entrega todo, pero también lo recibe todo.
San Agustín dijo muy sabiamente, ama y haz lo que quieras. Para él la religión verdadera era este tipo de amor y realmente quien esté inundado, lleno de esto, pues nunca va a obrar mal. Definitivamente va a ser siempre la voluntad del Señor de una u de otra manera y en cualquiera sea su situación. Eh, para saber realmente cómo se manifiesta este amor en la vida diaria, pues tenemos enseñanzas en la palabra de Dios. No se trata, vamos a ver que no se trata de un sentimentalismo como ese amor filial o estorge. Vamos a ver que no se trata de una explosión de hormonas como ese amor eros, sino que es un fluir de Dios en nuestras vidas y que hay hechos claros y contundentes que nos demuestran que ese amor está fluyendo en nuestras vidas. Es una especie de estilo de vida, ¿sí? Y eso es la obediencia a unos mandamientos que obviamente en nuestras fuerzas no podemos cumplir, pero ahí están escritos y el Señor pues nos está exhortando a que lo hagamos, es porque podemos hacerlo, obviamente con su bendición. El amor nunca coarta la libertad, esa es una de las características de este amor ágape. Por ejemplo, Jesús cuando se aleja un poco de la ciudad de Jerusalén y hace lamento sobre ella, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas como la gallina recoge sus polluelos, pero tú no quisiste. Entonces, aún con todo ese amor, el Señor no los amarra ni los obliga, sino que simplemente se queja en su corazón de la decisión de ellos. El amor no abusa, pero tampoco soporta el abuso. Entonces vamos a ver cómo practicar ese amor ágape. Está en lo que yo siempre he llamado la médula del Evangelio, allí el punto central del Evangelio, en Mateo, en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, vamos a leer 5, Mateo versículos 21, 22 y miremos pues, para ir a la acción. Versículo 21 dice: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y estas son las cosas pues que, esta es la balanza donde si me monto voy a fracasar, porque decir que yo no he sentido ira contra un hermano nunca, y más allá que no lo he expresado, sería una mentira. Sí he sentido ira con muchos de mis hermanos, estamos hablando de las personas de la iglesia, también la he sentido por mis hermanos en la carne y también he hablado contra ellos. Entonces, en este punto fallo, he fallado, mas confío en el Señor que hará y seguirá haciendo una obra que comenzó. Entonces dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Entonces, el Señor está aclarando aquí las prioridades. Es más importante que tengas la relación correcta con los hermanos a que des ofrendas para la obra del Señor, a que seas así de amplio como para diezmar y dar mucho más de eso. Es más importante cómo tratas y qué hay en tu corazón respecto al que predica, al que se sienta a tu lado, al que piensa de manera diferente, al que ve las cosas desde otro punto de vista, al que no es tan inteligente, al que no es tan sagaz, al que no es tan aportador, al que parece que no hace nada. Eso es más importante que la ofrenda, y a la ofrenda se le ha dado muchísima importancia dentro de lo que es la iglesia. Entonces, dejémonos pesar por el Señor. Dejemos que el Señor nos juzgue a través de esta palabra, pero que también nos edifique. Dice Mateo 5, 38 al 48, unas palabras todavía mucho más difíciles. Bueno, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Si Jesucristo no hace demostración de esto en su vida, en su pasión y muerte, la verdad yo no le creo. Si no lo hubiera leído, si no hubiera sabido que Él lo hizo, que Él lo manifestó, que Él puso la otra mejilla, que no resistió a los que eran malos, que no se defendió. Esta parte del Evangelio se ha disfrazado muchísimo y se le ha agregado y se le ha añadido y se le ha quitado, pero la palabra es tan sencilla, tan contundente y tan poderosa que a mí me penetra, sinceramente, me llega a lo profundo del ser. Me doy cuenta de mi gran necesidad y la gran necesidad que tiene esta tierra, este planeta, de conocer personas con este carácter. Mire, a mí lo máximo que yo he hecho contra mis oponentes, contra los que sé que me aborrecen y quieren hacerme mal, contra, digamos, los que me odian sin razón o aún con razón, lo máximo que yo he hecho ha sido apartarme. Ha sido no devolver el puñetazo que me dieron, devolverlo con otro puñetazo. Lo máximo que he hecho es salir callado. Pero decir que no los voy a resistir y que voy a poner la otra mejilla para que me den otra vez, si usted lo ha hecho, la verdad lo felicito, mi hermano. Le doy gracias al Señor por personas como usted. Yo no lo he hecho, pero aspiro a algún día llegar a hacerlo. Entonces, esta persona que manifiesta este amor es una persona llena de poder. O sea, cuando Jesús en la cruz oró por sus verdugos y por aquellas personas que algún día habían recibido milagros de Él, ¿sí? Se habían deleitado en sus enseñanzas, pero que ese día fueron poseídos por la multitud de demonios que había en ese lugar, y en vez de agradecer, estuvieron gritando: crucifícale, le dieron la espalda al Señor o salieron a esconderse como los 12. Entonces, ahí podemos ver. Es tan fácil caer en este error, ¿cierto? Pero Jesús tenía el poder para salir de esa situación en cualquier momento. Él dijo, yo puedo clamar a mi Padre y Él mandará legiones de ángeles para que me libren de este momento. Entonces, ¿en qué consiste el amor? En que pudiendo hacerlo, no lo hace. En que habiendo el poder para aplastar al enemigo, al contrario, se le permite que siga golpeando. Y repito, si no veo el ejemplo en Jesús, realmente no se lo creo. Pero sabemos que hubo ejemplo y sabemos que quienes recibieron su espíritu más adelante pasaron por calvarios semejantes a esto, o sea, bebieron copas semejantes a la que Jesús estaba bebiendo en ese momento. Dice versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Mire, yo defiendo lo mío con uñas y dientes. A mí me aterra, me indigna, me enoja que me roben, que me quiten, que cometan injusticias conmigo. Y me defiendo a capa y espada, no sé cómo decirlo. No tengo palabras, pero decir que alguien sé que está abusando de mí, sé que está quitándome lo que tanto trabajo me costó, y decir, tome y lleve un poco más. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, pon la otra mejilla. Está repitiendo lo del versículo anterior. Entonces, versículo 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Sabemos que esto surge pues de una obligación que había en todo el Imperio Romano, que un romano tenía el derecho de poner a cualquier persona a llevar su carga durante 1 milla. Y el Señor les dice, no lo resistan. Hay muchas historias acerca de esta milla adicional y la llamaron la milla del evangelismo, ¿sí? Porque cuando a los creyentes los obligaban a llevar carga 1 milla, ellos obedecían al Señor y la llevaban 2. Entonces eso era muy, muy extraño para los romanos. Les preguntaban, pero usted, ¿cómo así que todo el mundo reniega y usted quiere llevar mi carga 1 milla más? Entonces eso les daba a ellos la oportunidad de testificar de Jesucristo. Ellos decían, lo estamos haciendo por amor, en obediencia al Señor. ¿Cuál amor? No a ese romano, porque hubieran desarrollado un sentimiento
eros o filial en 5 minutos, sino a ese amor del Padre que fluía a través de ellos. Y muchas personas fueron ganadas para el Evangelio por esa milla adicional que caminaron. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Este versículo ha sido tan tergiversado, tan abusado, tan tejido, o sea, tanta gente le ha añadido a este versículo para justificar el no dar al que le pida. Entonces, a toda hora oímos frases como yo no apoyo la drogadicción, yo no apoyo el alcoholismo, yo no le doy a los vagos, yo no le doy a viciosos, yo no... Mire, no le añada, no le quitemos, no le pongamos, leámoslo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es que van a abusar de nosotros. Yo creo que Jesús sabía eso cuando lo dijo. Y yo creo que Jesús sabía lo que había en nuestro corazón cuando lo dijo. Al que te pida, dale. He visto gente buena y noble poner tantas condiciones para darle una moneda a una persona que pide en un semáforo, para regalar una libra de arroz. Y Jesús tiene una respuesta para esto en las palabras que va a decir un poco más adelante. Entonces a este versículo se le ha remendado y se le ha añadido toda clase de excusas para no cumplirlo. Ahora se da en la medida que tenemos, por supuesto. Y lo importante es dar dirigidos por el Señor. Pero es contundente, es claro, no hay manera de manipular estos versículos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Yo recuerdo cuando era un niño que andaba en los buses de mi ciudad, que era algo pues muy desorganizado. Ahora montar en un bus tiene bastante categoría. Pero en aquella época ponían frases así, nosotros le llamamos calcomanías aquí en Colombia, y había una que decía, de su decencia dependen los machetazos. La frase original era, de su decencia depende nuestro buen trato. Pero ellos la cambiaron, haciendo un chiste de esto. El cristiano no es un reaccionario. Nosotros no debemos vivir de las reacciones de lo que surge de nuestra carne. Nosotros debemos manifestar el amor de Dios como lo hizo Jesús. Y en Colombia especialmente estamos viviendo una época muy difícil para manifestar el amor de Dios, sobre todo por el conflicto político y la guerra que tenemos hace tantos años. Ahora que se firmó ese tratado de paz, todavía vemos muchos cristianos, y aunque no se hubiera hecho tratado de paz, que manifiestan un odio terrible hacia la guerrilla, o al contrario, los del otro bando hacia el presidente Uribe, al expresidente Uribe. Y bueno, eso no es de creyentes, que la gente que no conoce del Señor hagan y digan lo que ellos quieran, pero a nosotros no nos corresponde eso. A nosotros nos dice la palabra, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, ahí está el amor de Dios. Yo doy mucho mis opiniones políticas en las redes sociales que manejo, bueno, en la red, porque solamente manejo el Facebook y el YouTube pues para las enseñanzas. Suelo dar mis opiniones, creo que el cristiano puede hacerlo, pero no estoy sembrando nunca el odio, ni hablando directamente mal de alguna persona por cosas las mal hechas que se les hayan ocurrido. Que si hay juicio, que juzgue Dios. Entonces, ¿quién va a iniciar el cambio en nuestra nación si la que se supone la Iglesia de Jesucristo sigue manifestando un odio aterrador, aberrante, sembrando violencia y palabras de odio a través de las redes? Algún día a mí, como intercesor, como alguien que ora por las naciones, pues me confrontó el Señor y me dijo,
tienes que perdonar a las FARC. Y yo dije, Señor, pues yo ya los perdoné. Y el Señor me dijo, no lo has hecho. En tu manera de hablar, en lo que hay en tu corazón, porque nadie conoce el corazón sino Dios, las cosas tenebrosas que hay allí. Y me di cuenta que había cometido este error y me arrodillé y los traje a los que tenían en mente uno por uno, a Timochenko, al Mono Jojoy, a Iván Márquez, a todos ellos. Y delante del Señor les perdoné y los perdoné sinceramente. Yo nunca hablo de estas personas más, como reconozco que lo hacía hasta ese momento. Está diciendo que debo apoyarlos, que debo ser incondicional con sus ideas y aceptar todo lo que digan. No está diciendo eso, está diciendo que tengo que liberar mi corazón y dejar esa carga a un lado. Y alguien tiene que poner perdón, alguien tiene que empezar por mostrar ágape en esta nación. Y si no lo hace la iglesia, los ungidos, los que oran en lenguas y profetizan, nadie más lo va a hacer. A nosotros nos corresponde ser sembradores de paz para recoger ese fruto en nuestra nación. Ya no podemos estar sembrando ese odio, ni esa discordia, ni eso. No, evidentemente podemos combatir con ideas, podemos expresar nuestras opiniones, podemos manifestar nuestra, digamos, corriente política, pero nunca ofender, atacar, destruir, humillar, burlarnos, ¿sí? Yo puedo decir que mis ideas o las ideas en las que creo son mejores que las otras. Por eso las sigo y por eso las apoyo, porque realmente creo que son mejores. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con sembrar odio y terror y odio y seguir encendiendo este país con la ira que se manifiesta en las calles en todo momento, en todo lugar. La gente llena de odio, cómo conducen los vehículos, problemas. Hay gente que ha muerto por atravesarse un poco, Nos hace falta el ágape en nuestra nación, bastante manifestación de ágape en nuestra nación, para que conquistemos como Cristo nos conquistó a nosotros. Versículo 45 en adelante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿De qué está hablando aquí? Del amor eros y del amor fileo, del amor historia, hasta ahí. Cualquier persona manifiesta este tipo de amor. El amor eros, claro, al hombre bonito, a la mujer bonita, al atractivo o al rico o al poderoso, entonces a ese sí bendecimos. Pero al que nos detesta, al que nos odia o al que no tiene fruto para darnos, lo seguimos viendo como un árbol, al que maldecimos si no nos bendice. Entonces dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso nos corresponde a nosotros. Ahora, hablando un poquito de gobierno, sepamos que cualquier sistema de gobierno funciona bien bajo el amor. Yo no creo en el comunismo, pero si en el comunismo hay amor, funciona. En el capitalismo si hay amor, funciona. En la dictadura, aún en la dictadura, si hay amor, funciona. ¿Cuál amor? Ágape. Aquello que se hace por beneficio de los demás desinteresadamente. La vida de Jesús fue una manifestación constante de ese ágape que viene del Padre. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, estaba dando un ejemplo y exhortando, enseñando cómo debemos perdonarnos unos a otros, porque los pies sucios significan pues lo que recogemos día a día en nuestro caminar. Somos hombres y cometemos errores constantemente, y si no hay ese actitud de perdón, de reconciliación, de amor, de gracia, de reconocimiento de nuestra debilidad y de las personas que nos rodean, entonces es imposible la manifestación del amor ágape. Allí es donde se hace claro y visible que el ágape está entre nosotros. Un ejemplo bastante claro y contundente es el trato de Jesús para con Judas. Jesús siempre supo, por supuesto, que Judas le iba a traicionar y que él no pertenecía
a ese rebaño y lo expresó claramente, que él nunca nació de nuevo y que era un hijo que iba a la perdición. Pero el día en que, en la noche en que él dijo que iba a ser entregado, los discípulos se miraban con asombro porque no sabían quién iba a ser. Ninguno señaló a Judas, porque el trato del Señor para con Judas era igual al de cualquier discípulo. Nunca lo discriminó, nunca lo juzgó, nunca le tiró indirectas, ni lo trató de manera diferente a los demás. Eh, eh, Se manifiesta el ágape de Jesús cuando enseñó a sus discípulos que el más pequeño entre ellos iba a ser el más grande. Y él mismo lo demostró diciendo, yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir a los demás. Y realmente lo hizo, participando en todas las actividades que ellos participaban. Por supuesto que el amor ágape tiene su máxima expresión en ese proceso de pasión y crucifixión del Señor. ¿A cuántas personas Él vio allí que había sanado y en la cruz Él los perdonó? Oró por ellos, ¿cierto? Todo esto, ya lo dije, y es un ejemplo real, contundente y aclara que realmente este amor había en Él. Y su amor ágape es el que ha hecho que nos haya alcanzado con su gracia, con su amor y con su perdón, y manifestarla sobre nosotros con toda esa soberbia en que vivíamos y ese rechazo hacia Él y hacia su palabra, y siendo unas personas completamente alejadas de sus caminos. Realmente todo hombre pues está alejado hasta que un día acepta la gracia, el perdón, la misericordia que le está ofreciendo. Entonces Jesús es un ejemplo vivo del ágape del Padre, de lo que debe ser manifestado a través de nosotros a esta humanidad. Es una tremenda reflexión, una tremenda enseñanza a través del ejemplo y no solamente a través de palabras. Entonces quiero concluir que necesitamos, y especialmente yo necesito, otro toque de Dios. Necesito que Él vuelva a poner sus manos sobre mí y me transforme. Necesito convertirme, o que la iglesia del Señor sea la que se convierta en una sembradora de paz, de aquellos que por poner la otra mejilla hacen reflexionar a los violentos, de aquellos que hablan bien y bendicen y oran por aquellos que les han hecho daño, aquellos que ponen la diferencia. No fueron los milagros los que nos cautivaron de Jesús, esos nos sorprendieron, pero los que nos enamoraron fue que Él nos amara, siendo nosotros lo que éramos y para algunos lo que somos todavía. Entonces oremos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra dura, pero gracias porque estás hablando a mi corazón. Y me estás mostrando, Señor, una radiografía de lo que hay dentro de mi ser. Estás esculcando allá muy adentro de mi ser. Y sacando, Señor, a la luz, al espejo, mostrándome lo que hay en mí, Señor. Qué fácil es decir soy cristiano. Qué fácil es decir amo a las personas. Qué fácil es hablar. Pero qué difícil son los hechos. Y aquello que tú demandas, que es un amor imposible para nosotros, los simples mortales. Padre, yo te pido que tengas hoy misericordia de nosotros una vez más, que pongas tu mano sobre nuestras vidas, pon tus manos otra vez sobre nosotros, Señor. Un día nos diste la vida, Señor, nos diste la visión espiritual, un día comprendimos, Señor, te vimos de frente a ti y te reconocimos y te amamos, pero todavía seguimos mirando a los hombres de lejos y los vemos como árboles. Somos interesados, nos importan aquellos que pueden bendecirnos, pero muy poco aquellos que necesitan nuestra bendición. ¿Y quién hará la diferencia, Señor? ¿Quién será luz entre los hombres? ¿Quién pondrá la otra mejilla? ¿Quién dará desinteresadamente? ¿Quién caminará la milla extra? ¿Quién se negará a sí mismo para demostrar que es hijo de Dios? Porque si tú, Señor, haces llover sobre buenos y malos,
y tu sol sale sobre todos. ¿Quiénes somos nosotros para detener tu gracia, para detener el amor, para detener la bendición? Si tú lo sigues haciendo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Te ruego que nos ayudes, Señor. Nos estás pidiendo algo que va mucho más allá de nuestras fuerzas, o bueno, hablo por mí mismo, Padre. Me estás pidiendo algo que va mucho más allá de mis fuerzas y de mi capacidad para amar al ser humano, Señor. Por favor, ayúdame, Padre, te lo suplico. Para que aquel día en que esté delante de ti, Señor, rindiendo cuentas, ya no tenga esta carga, Dios mío, y pueda estar delante de ti, sin vergüenza, Señor, en mi cara, en mi rostro, sino libre y feliz, como lo hacen, Señor, y como viven los hijos del amor. Te doy gracias, Padre, y te ruego que ministres las vidas de quienes han escuchado este mensaje y lo han recibido. Y te doy gloria a ti, Señor, porque sé que lo harás. Porque quien se humilla delante de ti, Señor, y quien reconoce, Señor, su pecado y su error, y clama a ti, Señor, tú lo respondes. Porque tú eres bueno, Señor, y tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Recibe toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús.